fuerte este caso, ¿no? El de Nora Dalmazo parece no cerrarse nunca. Si bien prescribió, el fiscal ahora pidió que el único acusado que había, el imputado, se le haga un juicio por la verdad, ¿no? Sí, el 26 de noviembre, Mariana, se cumplieron 19 años de la muerte, del asesinato, del crimen de Nora Dalmazo. 19 años. 19 años. Fue el 26 de noviembre cuando encuentran el cuerpo, el 26 de noviembre del año 2006. ¿Qué es lo que sucedió? El devenir de la causa. Hemos contado en infinidad de veces que hubo varios fiscales, todos investigaron mal, hicieron cualquier cosa en el expediente. Pero muy mal. Pero muy mal, con ganas de verdad. Hubo un perejil. Casi mal a propósito. Casi mal a propósito. Hicieron que Facundo Macarrón tuviera que confesar o contar, en realidad no confesar, sino contar su orientación sexual para zafar de una acusación grave que le hacían. El hijo, ¿no? Etcétera, etcétera. Facundo Exactamente, el hijo. Vamos a hablar ahora con su abogado. Hasta que finalmente, en el año 2023, el fiscal Pablo Javea, que es el fiscal que está ahora, descubre algo que estaba desde el principio en el expediente, que es que en el cinto de la bata que estaba alrededor del cuello de Nora Dalmazo había ADN de un hombre llamado Roberto Bárzola, que era el parquetista que en ese momento estaba trabajando en la habitación principal de la casa de los Macarrón. Uno de los principales sospechosos, que la defensa de Macarrón había dicho desde un primer momento: él es el acusado, nadie le dio bolilla. En el 2023 descubrieron que era él. Hicieron una presentación los defensores de Bárzola diciendo: esto está prescripto. La familia Macarrón apeló y todavía está por resolverse si está prescripto o no. Pero mientras tanto... todavía no está. Todavía no está. Yo pensé que ya estaba prescripto. En realidad el juez dijo está prescripto, pero como una apelación está por resolverse si está prescripto. O sea que tenemos una instancia todavía. Y en ese mientras tanto, el fiscal Pablo Javega dice: envío la causa a juicio oral. Mientras no resuelven si está prescripto o no, porque está en apelación, esto va a juicio oral porque yo ya terminé mi investigación. Es muy importante esto, y sobre todo por la carga probatoria que hay ahora, en donde se ha involucrado hasta el FBI, dando pruebas que en su momento no se tomaron en cuenta y que involucran a este hombre como el único que ha participado en el homicidio de Nora Dalmazo. Vamos al informe y enseguida hablamos con la abogada. La justicia cordobesa había decidido cerrar definitivamente la causa por el crimen de Nora Dalmazo en octubre de este año. Lo hizo al absolver a Roberto Bárzola, señalado como el presunto autor del asesinato por prescripción de la causa. El femicidio ocurrió el 26 de noviembre de 2006, hace 19 años, y el plazo legal para su investigación expiró al cumplirse 15 años del hecho. Tras la absolución de Marcelo Macarrón en 2022, el asesinato quedó sin culpables. Pese a eso, la causa continuó por insistencia de la familia, lo que llevó a la aparición de Bárzola como un firme sospechoso, a fines del 2024. Anteriormente, el acusado había sido convocado al primer juicio como testigo. En el año 2006, Bárzola fue contratado como parquetista para trabajar en la casa de la víctima. A fines del año pasado fue imputado por abuso sexual seguido de muerte luego de que una pericia genética lo complicara. Una de las claves de la investigación fue el cinto de la bata con el que Nora fue asfixiada, que presentaba dos perfiles genéticos, el de Macarrón y el de un desconocido. Ese desconocido era Bárzola. Su ADN se encontró en 8 lugares distintos del cinto de la bata con la que ahorcaron a Dalmazo, y también le pertenecía un vello púbico que se encontró en los genitales de la víctima. ¿Bárzola nunca estuvo detenido? ¿Podrá la justicia juzgarlo ahora? Vamos a hablar con la doctora María Ángeles Mussolini. Ella es abogada de Facundo Macarrón, el hijo, ¿no?, de Nora Dalmazo. ¿Cómo estás, María Ángeles? Muchas gracias por atendernos. Me gustaría saber tu opinión y que tu opinión desde lo jurídico y también desde lo personal para la familia, lo que ha significado para ellos, ¿no?, que el fiscal decidiera pedir este juicio, ahora que la causa parece estar prescripta, pero sin embargo sí sería importante conocer la verdad, ¿no? Me gustaría tu opinión en cuanto a lo jurídico y personalmente la familia, ¿cómo lo ha sentido? ¿Cómo estás, Mariana? ¿Cómo anda todo el equipo? Muchas gracias por esta comunicación. Bueno, desde lo jurídico es un paso muy importante porque estamos hablando de que el fiscal entiende que hay la probabilidad necesaria para elevar la causa a juicio, por eso hace este mérito. El dictamen del fiscal tiene 357 páginas en donde él junta todas las pruebas, digamos, que hay en contra de esta persona que está imputada
y estima que ya no hay más nada para investigar, por lo que da por cerrada la investigación penal preparatoria, ¿no? Entonces dice, bueno, ya está la causa para elevar a juicio, porque vos cuando haces una investigación penal preparatoria tenés dos opciones: o llegás a un mérito, entonces encontrás a una persona con mucha probabilidad y la elevás a juicio, o lo sobresees o archivás la causa, etcétera, ¿no? En este caso entienden que hay pruebas suficientes para elevarlo. La familia esperanzada, de nuevo, siempre esto lo toma como un paso más. Es un caso que los ha atravesado durante casi toda gran parte de su vida, tanto a Facundo como a Valentina. Ellos, bueno, por declaraciones de Facundo, yo he hablado con Valentina también, que no ha hablado nunca demasiado públicamente, pero su juventud se les pasó de largo, digamos, por decirlo de alguna manera. Porque fueron atravesados por este proceso, fueron atravesados por la injusticia. Sí. Y bueno, en el 2024 dar con este positivo también fue un golpe muy duro, porque nos encontrábamos en un momento en donde la causa aparentemente estaría prescripta. Obviamente que esto lo estamos discutiendo y estamos en esa instancia, ¿no? O sea, la elevación a juicio se va a llevar a cabo en tanto y en cuanto en la parte del incidente que estamos discutiendo, la prescripción de la causa, pues un tribunal, digamos, determine que la causa todavía está vigente, que todavía tenemos acción, entonces que podemos ir a juicio. ¿Y si no, el juicio por la verdad sería una opción para la familia? El juicio por la verdad, nosotros siempre lo entendimos como una última ratio, como una última opción que ya había sido reconocida por la Cámara Primera del Crimen y después ratificada por el juez de control este año. Por lo que nosotros entendíamos que el juicio por la verdad era algo que de base ya teníamos. Claro. No solamente por la familia, sino por la sociedad, porque en definitiva, en tanto en cuanto no se determine a través de un juicio la culpabilidad o no de la persona que está imputada en este momento, no se puede hablar en esos términos porque rige el principio de inocencia en el derecho penal. Entiendo. Entonces, hasta que un juez, un magistrado no determine la culpabilidad, no podemos decir que esta persona es culpable. Si bien entendemos, por lo menos desde nuestro lado, y que el fiscal lo ha entendido así, lo que parecía ser el crimen perfecto, ¿no? Porque en un momento parecía que no había de dónde agarrarse. Era, sí, una pésima investigación, como lo hemos dicho. Digo, para que se entienda de manera más clara, son caminos diferentes la investigación que lleva el fiscal y por el otro lado, como bien decía la doctora Mussolini, lo que está discutiendo en cámara. El fiscal sigue con la investigación por un carril. Mientras tanto, por el otro carril, discuten si está prescrito o no. Si deciden que está prescrito, ahí se interrumpe lo que está haciendo el fiscal. Pero mientras tanto, no. Ahora quería preguntarle a la doctora, en esas 357 fojas que ustedes pudieron leer y revisar, ¿cuáles son los puntos en donde Bársola se ve seriamente implicado? Ya mencionamos el ADN en el cinturón de la bata, ya mencionamos un vello púbico en el cuerpo de Nora. ¿Qué otros elementos inculpan a Bársola? Bueno, obviamente, digamos que la prueba biológica es la más trascendental, claro, acá, la más importante, pero además hay muchas cuestiones que tienen en cuenta el dictamen. Por ejemplo, que esta persona se pone en el lugar del hecho en el momento en que los peritos forenses determinaron el horario de muerte de Nora Dalmaso. Esta persona dice que el 25 de noviembre fue a la casa por la mañana, pero que previo a eso había ido a otra casa, que no había podido trabajar en esa casa porque había entrado agua por una ventana, y ahí se había lo de Nora Dalmaso, que había tocado timbre y que nadie lo había atendido. Después, más adelante, él termina reconociendo de que había mentido, de que no había ido a esa casa en el country del lado, por lo que directamente había ido a Nora Dalmaso. Y después en el juicio de Marcelo Macarrón también fue testigo, y también lo que dijo es, reconoce, o sea, se acordaba perfectamente de ese día, de lo que había hecho. O sea, si bien después obviamente le leyeron su declaración, ¿no? Pero al principio cuando él declara es espontáneo, se acordaba, digamos, de que él, había mentido, él lo ratifica ahí en ese momento. Y después también él dice que fue a lo de Nora Dalmaso, pero que se quedó esperando en la puerta. Cuando entra a la garita, se queda esperando en la puerta y no toca el timbre. De todas maneras, además de eso, hay muchos testimonios, por ejemplo, de Marcelo Macarrón, del padre de Marcelo Macarrón, que hacían referencia
a que cuando entran a la habitación matrimonial, que en ese momento estaba en refacción, Claro. no había entrado agua por una ventana, lo cual también toman un paralelismo con esta El relato que había indicación que hecho. el mismo Barzola hace del agua que había entrado por la ventana en la casa de, Claro, de como este que otro tomó un médico. elemento de lo que vio para usarlo en otra casa, como cortada, Exactamente. exactamente. Y tengo entendido que Exactamente. la mamá de Nora Dalmaso también testificó que había una mala relación o que había tenido como actitudes bastante raras, ¿no? Sí, este hombre con Nora. exactamente. Habían tenido una discusión porque había entrado polvillo. Nora Dalmaso, bueno, en muchos testimonios y además también por los dichos de los hijos de la familia, era una persona con mucha personalidad. Se había enojado porque había entrado polvillo y ella ese fin de semana se tenía que quedar sola. Está muy claro en el expediente de que ella pretendía ese fin de semana estar sola. Y había entrado el viernes polvillo y se había enojado con eso y había hablado con el parquetista. Claro. La madre de Nora Dalmaso justamente en un testimonio dijo, yo creo que la puede haber matado el carpintero, dice, por una venganza. Y hace referencia, digamos, a esta situación Claro. en la que se habían peleado. Y después también hay una testimonial de una pedicura que presencia una pelea entre Marcelo Macarrón y Nora Dalmaso, en donde Nora Dalmaso le pedía que por favor no la dejara sola con esos tipos. O sea, era mirá. como que ella Algo no le quería generaba quedarse sola. desconfianza. Algo Se le... encerraba en su pieza para dormir la siesta, por ejemplo. Bueno, son un montón de cuestiones que son indicios que después, reunidas, digamos, con todo esto, más la prueba biológica, es lo que le llevó al fiscal a hacer un Mucha dictamen prueba. de 357 Enorme, páginas, ¿no? enorme investigación, ¿no? Absolutamente, mucha prueba. Sí, Y- la y- verdad que sí. Y con respecto a Y los es para audios, resaltar Hablamos el- con Facundo Macarrón. Sí. Mariana, tenemos por primera vez la palabra de Facundo Macarrón luego de esta decisión del fiscal Pablo Jávega. No ha hablado hasta ahora, podemos escucharlo cuando en vos exclusiva quieras. entonces vamos a escuchar la palabra de Facundo, el hijo de Nora Dalmaso. Adelante. ¿Cómo me siento? Bueno, creo que es muy positivo el trabajo que ha hecho el fiscal Jávega. La verdad que como familia me parece que no alcanzan las palabras para agradecer lo que cualquier fiscal debe haber hecho, pero él junto con su equipo trabajaron incansablemente con un expediente frío, con pruebas distantes casi 20 años y pudieron reconstruir la verdad. Pudieron reconstruir lo que nosotros consideramos que es la verdad y lo que claramente con las pruebas que hay en el expediente es la verdad. Entonces es un doble reconocimiento y es una gran reivindicación. Es una gran reivindicación del trabajo errático por culpa de cierta gente en la justicia que, bueno, deberán responder por lo que hicieron. Fuerte, ¿no? Y esto que dice Macarrón es clave porque si uno dice, bueno, encontraron una prueba 17 años después, uno dice, bueno, está bien, la encontraron 17 años después. Pero Ahora, está. estaba en el primer La misma momento. prueba. La misma prueba la vio el fiscal que estaba trabajando, que se llama Javier Di Santo, que es el primer fiscal que tiene la causa. La vio y la desestimó, no la quiso utilizar. O sea, Esto es que gravísimo. si la Cámara resuelve que está prescrito, Argentina tiene una obligación de investigar y punir y procesar, va a ser responsabilizada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece Mirá que qué en interesante. casos de esta naturaleza no prescriben para no mirá. tener Por eso- impunidad. Qué interesante. Esto es un gran argumento. Sí, es importantísimo. Por eso Macarrón cierra, Mariana, el último audio, este audio que acabamos de escuchar, como lo cierra. Efectivamente, tendrán que pagar por lo que hicieron. Efectivamente, está pensando ya en una demanda contra el Estado argentino. Claro. que sí. Claro. Y aparte, digo, esto lo contamos siempre, pero para que tengan una idea, 27 personas pasaron por la escena del crimen. 27 que pisotearon, y yo siempre cuento como ejemplo el cura del pueblo, de la familia, que fue a ver, entró, le daba impresión el cuerpo de Nora, agarró la sábana y la tapó, la sábana que no había sido peritada todavía. Esa era la locura que se vivió en esa escena del crimen. A partir de ahí en adelante, todo mal. Tenemos otro audio. Sí, exactamente. Vamos a escucharlo. Adelante. Obviamente esta sensación positiva o esta esperanza es moderada porque siempre como familia hemos tenido muchos
bajones, muchos momentos en los cuales pensábamos que se estaba resolviendo la causa y bueno, nos venían con un martes 13, sea Miralles, sea Di Santo, sea Pizarro. Entonces hay una confianza básica muy destruida de parte de nosotros hacia la justicia, entonces vamos a esperar a ver qué se resuelve. Confiamos obviamente en el prestigio que tiene una institución como el Tribunal Superior de Justicia. Cuando uno estudia la jurisprudencia del Tribunal Superior, es de vanguardia en todo el país y esperemos que así lo sea también respecto de una causa tan específica como esta. Así que eso. Ojalá mamá pueda tener la justicia que se merece y ojalá esta persona pague por lo que hizo, por un crimen horrendo y haberse escapado durante casi 20 años de la justicia, habérsele reído en la cara mientras los demás fiscales actuaron con prejuicio y motivados por otros intereses. ¿Cuáles eran esos otros intereses? ¿No? Es una pregunta muy buena pregunta. Que no conocemos la respuesta. Y pienso, ¿no? En ese hijo, qué terrible ir para atrás y revivir las declaraciones de este hombre que fue el que mató a la madre así, ¿no? Y lo ha escuchado declarar, lo ha tenido ahí adelante. Y que declaró como testigo, absolutamente. De hecho, declaró como testigo, ellos, como familia, siempre sabiendo, como contaba la doctora, o teniendo la sospecha de que era el asesino, yo creo que ellos ya sabiendo que era el asesino, cuando estaban juzgando a Marcelo Macarrón, lo tuvieron sentado enfrente declarando como testigo. Qué cinismo, ¿no? Como testigo, diciendo que ese día había llegado, que es la parte donde la doctora decía, en realidad Bársola llega a la puerta de la casa donde estaba Nora Dalmaso, toca el timbre y como no lo atienden, dice que se queda en la puerta. Muy probablemente ese día ingresó a la casa, abusó sexualmente a Nora Dalmaso y después la mató. Digo muy probablemente porque, por supuesto, está en investigación. Exactamente. Es lo que cree el fiscal. El fiscal Jávega. Y lo que ha arrojado la información, además. Y no me parece menor la participación del FBI. Me gustaría a la doctora preguntarle a María Ángeles cómo fue esto, ¿no? Cuando se convocó al FBI y corroboró esta prueba que hoy es tan contundente contra este acusado. En realidad lo más importante a saber es que estas dos muestras, que son las que se cotejaron ahora en el 2024, fueron procesadas directamente por el FBI en el año 2007 y 2008. Esas dos muestras no fueron procesadas por el CEPROCOR. Directamente se envió al FBI. El FBI procesa estas dos muestras. En ese momento era Jack Valentine, que era un profesor que se encontraba en un laboratorio muy prestigioso de Florida. Él es el que agarra el cinto de la bata, él cuenta cómo es el proceso que hace, la corta en 12 partes y en al menos 8 partes de esa bata encuentra ADN en ese momento, 2007, 2008, un NN masculino, obviamente que en ese momento no estaba identificado, que lo identificamos en el 2024. Ahora, doctora, perdón. Dejamos la muestra. Ahora, doctora, perdón. Sí. Voy a ese 2007, perdón, Mariana, pero voy a ese 2007-2008. Me pongo en los zapatos del doctor Di Santo, ¿no? Javier Di Santo, que es el fiscal que tenía la causa en ese momento. Entonces te llega un ADN que es un NN. Lo lógico es, me doy vuelta y con los que yo creo que son sospechosos, comparo el ADN, le hago una extracción de ADN y lo comparo. ¿Por qué el fiscal Di Santo no hizo eso? ¿Qué explicación da el fiscal para no hacer esa comparación que la que hicieron en el 2023? Sí, a ver, justamente la explicación que estamos pidiendo con el jury, o sea, la verdad que para nosotros como colegas es muy difícil hacer un jury a otro colega, digamos, es un pedido de la familia, obviamente, pero es la explicación que van a tener que dar ellos de por qué no tomaron las pruebas que había en ese momento que indicaban a esta persona, o que podrían haber indicado a alguien, o sea... por lo menos pedirle cosa... cotejar con todos los que estaban ahí, sospechados. Es que al menos. Pero aparte es ABC en las investigaciones. Es un ABC. Es un ABC de criminalística de decir, bueno, cuáles eran las personas que estaban cerca de la víctima en ese momento. Habían 11 personas trabajando dentro de la casa. No es que eran aleatoriamente le tomaron a algunas muestras y a otros no. Y en paralelo... además, también hay un informe muy importante que se agrega en el 2011 por el FBI,
que indicaba y recomienda investigar a los obreros, específicamente el que se había puesto en el lugar del hecho. Bueno. Pero hay otro informe que hizo Mariana Azar junto con Stephen Walker, que era un ex agente del FBI, que ese sí se lo entregaron en mano al fiscal general. Mariana Azar, yo he hablado con ella en el 2007, en donde la recomendación que hacían, porque ellos estudiaban el caso como un caso frío, como hacen en Estados Unidos. Claro, La recomendación de ella, exactamente, era investigar la línea González Bárzola, con nombre y apellido. Esto fue en el 2007, en junio de 2007 ella fue a la Fiscalía General, presenta este informe, y bueno, nunca lo incorporaron hasta que lo incorporé yo en el año 2024. Desoído de esa manera, ¿no? En A tantos propósito. años. No, pero 80% de los casos de femicidio, Mariana, que hay violencia procesal, hay preconceptos, hay prejuicios de los operadores de justicia que ponen el foco en la víctima y no en los victimarios. Sí, porque hablemos las cosas que se dijeron. Este es un caso famoso, Ay, pero barbaridades. pasa 80% en los casos. Claro. Tiene que llevar por el responsabilidad del Estado argentino que no hizo lo que tenía Bueno, que en hacer el en un caso más de femicidio. En el de María Marta, Exacto. lo mismo. Porque son un fiscal crímenes escondiendo pruebas. Porque Es vos te real. preguntabas, Mariana, por qué, cuáles podrían haber sido los intereses, mejor dicho, del Poder Judicial, en este caso de la provincia de Córdoba, a la hora de analizar por qué no investigó como corresponde, tanta mala praxis, etcétera. Puedo hacer la misma pregunta respecto a cuáles, a lo siguiente, cuáles habrían sido, cuáles pudieran haber sido los desintereses. Y el desinterés mayor es este que señala Carla. Sí. Ese es el desinterés mayor. Es decir, la muerte de una mujer hace 19 años, nada más que 19 años en la Argentina, o en el caso de Almazo, hace un poco más, bastante más, no importaba como importa hoy. Y a García veces. Belsunce. Y además porque, Y a veces, y además y a veces, no porque siempre. de Nora Dalmazo se construyó narrativamente la mala víctima. Claro. Exactamente. La mala víctima, ¿no? Una mujer. Esa familia ha sufrido muchísimo. Por Me eso, gustaría preguntarle a la doctora lo que recién referíamos en el audio de Facundo. ¿Cuáles son esos prejuicios que ustedes entienden que a los que justamente Facundo estaba haciendo mención? Bueno, en ese momento cuando lo imputan a Facundo fue por su elección sexual, o sea, digamos, y la imputación de Facundo es terrible, no sé si alguna vez llegaron a Sí, leerla. sí. Cruel. Es hasta que no se puede reproducir, pero tiene que ver con su elección sexual, de que se había peleado con su mamá y en eso surge toda esta cuestión. Pero además también, no sé si recuerdan, pero en ese momento una de las personas que estuvo, la única persona que estuvo detenida en ese momento fue Zárate, que es el famoso llamado Sí. Perejil. El Perejil, Gastón Zárate, que era pintor, ¿no? ¿Por qué Zárate sí y Bárzola no? Porque Claro, trepaba los que árboles, era- como decía. Exactamente, era pintor, pero empieza por ahí, lo detienen. Una pueblada acá, o sea, en Río Cuarto salió toda la gente a defender, obviamente, esa detención, a lo cual en menos de 48 horas lo liberaron. Bueno, o sea, después de eso quedó como un poco en todos nada, sí. la cuestión del Perejil. Yo no sé si pueden ver algunos comentarios hasta hoy en día. Hay muchas personas que refieren del hoy imputado como otro Perejil. Claro. Como que, bueno, esto es un circo. A ver, yo he estado en esta investigación desde el 2022 que la iniciamos, o sea, esta parte de la búsqueda de la verdad, hasta que vimos con el positivo. Y la verdad es que es destacable el trabajo que hizo Pablo Jávega con su equipo. Es incuestionable. O sea, hizo lo que tendrían que haber hecho hace 18 años, que ojalá hubiera habido un Pablo Jávega y el equipo de Pablo Jávega en aquel momento, porque no hubiera pasado a la familia todo lo que pasó. Y no estaría atravesado este prejuicio que hasta el día de hoy, después de haber la familia hablado, de existir una serie en donde hablan de lo que les pasó, de las pruebas que hay en el expediente y de lo que está ocurriendo hoy, que es muy serio, hay gente que todavía piensa, por lo menos acá en Río Cuarto, que hay una cuestión de poder que está atravesando esto, que hay un circo de la justicia y que hay un Perejil, o sea, no se puede creer No, acá hay una- que hasta hoy Sí, bueno, se sigue lo que hablamos pensando un siempre, poco ¿no? en eso. La noticia deseada. La ¿no? noticia deseada, total. Exactamente. Te agradezco mucho, María Ángeles, y por supuesto vamos a Muchas estar siguiendo gracias. esto de cerca. Ojalá pueda llegar a realizarse ese juicio y podamos Ojalá. finalmente ver que se hace justicia por Nora Dalmazo. Muchas gracias. Ojalá, muchas